Como ya es costumbre, les damos la bienvenida a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y la actividad que tiene nuestro partido Movimiento. Antes que nada, les pedimos que se suscriban a las redes sociales de la 4TV y a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y como siempre, les damos las gracias por el apoyo que nos brindan para grabar este espacio. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado que pues nos va a dar mucha luz a razón de nuestro medio de comunicación dentro del Partido Movimiento, que es Morena, que es el periódico Regeneración. Y en ese sentido le damos las gracias a Jorge Gómez Naredo, que esté aquí con nosotras y nosotros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias, Mayo, y gracias, Dani. Y pues también le damos las gracias a Dani, que está aquí con nosotras y nosotros. Y bueno, Jorge, pues vamos a empezar esta charla. Fíjate que la otra vez estaba viendo en internet lo que son los facsímiles del periódico Regeneración, y es impresionante cómo es que este periódico no solo se articula como un medio de comunicación allá por por finales del siglo XIX para articular una revolución, sino que precisamente es un medio de difusión y es como lo dije, un articulador de la revolución. En ese momento con Ricardo Flores Magón, el primer Regeneración que tuvimos en aquellos años, antes de la Revolución Maderista, con los Flores Magón. Y en ese sentido me preguntaba cómo es que se da este enlace entre el Regeneración de aquellos años con el Regeneración que tenemos hoy en día en el Partido Movimiento, porque parece paradoja, pero tiene el mismo nombre y digamos que también es un elemento articulador. ¿Cómo se da ese parangón entre el Regeneración de aquellos años y este que tenemos el día de hoy? Pues sí, lo que pasa, bueno, hay que recordar que el movimiento López Obradorista es un movimiento que tiene una gran capacidad analítica de los procesos históricos, y no solamente analizarlos, sino que también retomarlos. Si tú recuerdas, si ustedes recuerdan, ¿no? Andrés Manuel siempre abonó mucho en sus mañaneras y en realidad en todos sus textos a recuperar parte de la historia y basar la historia, o sea, basar la realidad o establecer o analizar la realidad en la cual está viviendo a partir de elementos históricos. Por eso en sus mañaneras pues hacía mucha referencia a procesos históricos, a personajes que de una u otra forma marcaron la historia de México y a conformar algo que después fue parte también fundamental de esta corriente que denominó humanismo mexicano, ¿no? Que no es, digamos, ir a buscar referentes en el extranjero, que bueno, pues existen y están ahí, pero sí buscarlos en nuestra historia y en nuestro propio proceso histórico, que además es muy rico, ¿no? Porque yo creo que México es uno de los países con una historia verdaderamente emocionante y monumental. Entonces, a partir del análisis de la historia de México, con las tres revoluciones, ¿no? La independencia, la reforma y la revolución mexicana, pues él plantea una revolución que tiene que ver con el nombre del programa, que es Revolución de Conciencias, pero también cambios políticos, cambios económicos y una perspectiva distinta del Estado y de la forma de gobernar. Entonces, dentro de ese proceso, que es el proceso de regeneración nacional, que viene ligado, ¿no? Al movimiento López Obradorista, al proceso de la regeneración, de la regeneración nacional, y pues el referente inmediato, digamos, de la tercera revolución, que fue la Revolución Mexicana, pues era el periódico Regeneración. Entonces, como una búsqueda de tratar de relacionar, ¿no? Es eso que provocó el Regeneración, lo importante que fue en la revolución o en los antecedentes de la Revolución Mexicana, fue que en la primera década del siglo XXI, ¿no? A finales, en 2010, pues empieza a producir el periódico del Movimiento, porque en ese momento, digo, existía Morena, pero no existía como partido político,
y pues hace referencia a uno de los documentos históricos pues, más importantes que tenemos dentro de la lucha obrera, de la lucha social y de la lucha por la democracia, que es el periódico Regeneración. Entonces, pues es retomar esa parte, ese medio de comunicación que fue muy importante y fundamental en todo el proceso de la Revolución Mexicana, y pues traerlo al presente, para también pues, anunciar que hay un proceso que se está viviendo, que es el de la Cuarta Transformación. Jorge, seguramente los compañeros y compañeras que están viendo este programa conocen el periódico Regeneración, porque ha sido el medio de agitación, de formación, de organización y de información que este partido movimiento ha tenido durante muchísimos años. No hay nadie que haya militado realmente dentro de Morena que no haya ido en el casa por casa y puerta por puerta entregando el periódico Regeneración, porque más allá de ser un medio de comunicación en donde nos informamos, también ha sido la gran plataforma que el presidente en su momento, y ahora continuamos con el legado del presidente y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, nos permite acercarnos al pueblo de México, sobre todo en una actividad de hacer comunidad en el sentido de transformar nuestra realidad. Pero cuéntanos, Jorge, nunca falta el despistado que no lo conoce, ¿cómo está conformado Regeneración? ¿Cómo está pensado tú como director de este periódico? ¿Cuáles son las partes que conforman Regeneración y cuál es el sentido de que sea un periódico en cierto formato, que sean poquitas páginas y que se hablen en particular de temas que normalmente tienen que ver o con la coyuntura que estamos viviendo, con la recuperación de la memoria histórica, que es fundamental, o que explica realmente lo que significan algunos programas sociales que con la llegada de la Cuarta Transformación ahora los mexicanos, mexicanas y mexicanes tenemos acceso? Sí, fíjate que, bueno, eso que mencionas es muy importante porque el periódico funge, cuando mencionabas como organización, medio de comunicación, funge como con tiene varias funciones o provoca varias cosas, varios procesos. Uno, pues es la organización, porque para repartir el periódico se necesita organización, se necesita tener estructuras, se necesita tener bases. Entonces, tener un periódico, editar un periódico, publicarlo y distribuirlo, precisa organización, y eso es fundamental en un partido y en un movimiento, que la gente esté organizada. La segunda cuestión que provoca es movilización, porque la gente no es que reciba su periódico, sino es que se moviliza para repartir el periódico. Entonces hay una cuestión que moviliza, ¿no? Porque bueno, pues tienes que repartir el periódico, o vas a repartir el periódico, entonces te movilizas, creas una mayor comunicación, ¿no? Pero vas movilizándote, haces comunidad con el periódico. Haces comunidad con el periódico, sí. Entonces moviliza y al mismo tiempo informa, ¿no? Y lucha contra los procesos pues de desinformación y de campañas de guerra sucia. Ahora, el periódico ha tenido como, pues es contexto, ¿no? Porque surge el periódico cuando el movimiento es oposición, ¿sí? Entonces, pues era un periódico de oposición. Era un periódico que, por un lado, mostraba lo que hacía el movimiento, pero al mismo tiempo evidenciaba pues, ciertas cuestiones con los gobiernos neoliberales, los actos de corrupción, en fin, todo el proceso que vivimos durante el régimen neoliberal. Entonces, pasa en 2010, que todavía pues, pasa en 2012, la elección, el fraude y bueno, la llegada de Andrés Manuel, y entonces el periódico ya no es un periódico de oposición, sino es un periódico dentro de un movimiento que se transforma en gobierno, pero que al mismo tiempo sigue sufriendo las campañas de guerra sucia de los medios de comunicación, de las élites del poder y de lo que eran los gobiernos liberales, que ahora son las oposiciones. Entonces, pues hay una variación porque pues, los temas son distintos, ¿no? Hay que defender, ¿no? Lo que logró el proceso de movilización y lo que logró el movimiento López Obradorista y la Cuarta Transformación, y pues entonces se vuelca pues, un periódico donde se defiende, por un lado, de las campañas de guerra sucia y donde se informa de lo que se ha hecho, porque muchas veces, pues aunque están las mañaneras, aunque están y se informa pues mucho y hay redes sociales y hay Facebook y Twitter y todas esas cosas, pues el que llegue a una persona, el periódico, y diga, mira,
esto es lo que está haciendo con todo el dinero que antes se robaban los gobiernos anteriores o que antes iba a la corrupción, y estas son las cuestiones que ha realizado, y esta es parte de la coyuntura. Creo que es parte de la defensa de un gobierno que nace de un movimiento social, que se transforma sin dejar de ser movimiento social en un partido político y que logra llegar al gobierno y empezar a hacer acciones que van transformando, ¿no? Entonces, pues ahora está enfocado en esa parte, ¿no? En defender lo que se ha logrado y en informar a la gente, pues de todos los logros, que son un montón, porque bueno, Mayo elabora ahí, él sabe por qué él hace muchos de los cartones. Entonces, pues es un montón de cosas que hay que repetir, como decía el presidente, ¿no? O sea, un escritor decía, no se puede repetir porque si no serían ciertos escritores que hay por ahí, pero el político tiene que estar repitiendo los hechos, claro, repitiendo todo, y pues estar constantemente llegando a la gente, y que eso se pueda difundir y que cualquier persona pueda leerlo. Y es un reto en la edición porque pues el periódico llega pues a todas partes, ¿no? Entonces no es un público especializado como puede ser una publicación muy especializada con políticos o con economistas o académicos, sino que tiene que ser atractivo tanto para la persona, pues cualquier persona, ¿no? Y llega a lugares donde quizá las redes sociales no llegan, y entonces pues es algo de la propaganda, porque la propaganda siempre se ha visto como mal, ¿no? Eres un propagandista, entonces eres igual que, ¿cómo se llamaba el secretario de propaganda de Hitler? Goebbels, ¿no? Entonces, lo peor de todo, ¿no? Pero no, la propaganda es parte de propagar ideas, de propagar debates, sí, sí, de esa parte. Y creo que es importante que pues un movimiento social como el que representa la Cuarta Transformación y este gran esfuerzo que se está haciendo por transformar de raíz al país, pues tenga un medio de comunicación que crea comunidad, que crea movilización, que organiza, que articule y que además luche contra las campañas de desinformación, que son muchísimas, que son constantes y que no van a terminar porque llevan muchísimos años ahí. Sí, fíjate, Jorge, que en lo que platicabas estaba pensando que el periódico Regeneración no se puede pensar si no está inscrito como un medio de defensa en contra de las campañas que existen mediáticas en el panorama político. Estamos viendo a día de hoy que en Estados Unidos o en el propio México o aquí en nuestro país, pues los medios de comunicación se articulan para exponer narrativas que van en contra de un proyecto progresista como es el de la Cuarta Transformación. Hoy en día vemos artículos que salen en diferentes periódicos de Estados Unidos, de New York Times, vemos artículos que salen en los diferentes periódicos del Reforma, en el Universal, y tenemos a nuestro periódico Regeneración que tiene una función diferente a todos estos medios de comunicación que no son que no es un medio de comunicación con el objetivo también de ser empresa, porque muchos de estos son empresas, y que además también son propagandistas, estos medios de comunicación, de esta parte que nosotros hablábamos de cómo es que se hace que estos medios digan, pues es que este medio es de propaganda y este es periodismo. No, ellos también propagan ideas, propagan ideología. Y en ese sentido, Jorge, me gustaría, para que los compañeros y compañeras que nos están viendo y de manera pedagógica nos puedas comentar cómo es que se realiza el periódico Regeneración, qué es lo que se hace para poder conformar los temas y después cómo es que se da ese proceso de trabajo, sobre todo porque hay muchos compañeros y compañeras que tienen mucho interés en hacer medios de comunicación combativos. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos el periódico Regeneración en este panorama? Ajá. Pues el periódico, bueno, lo tratamos de sacar siempre pues cada mes y medio, porque además es la cuestión de la distribución. El periódico creo que es uno de los periódicos, o no sé, me parece que es el periódico que más se publica, porque
los tirajes son muy grandes, cuando es un solo tiraje al mes, pues, pero es un tiraje muy grande. Y los tirajes de los medios de comunicación, incluso los de mayor circulación, al día son pequeños. Entonces, si haces la cuenta, es un gran tiraje lo que se hace del periódico Regeneración, y además es un periódico que no se devuelve al voceador, ¿no? Sino que va casa por casa y tiene una vida que es una vida más amplia que un periódico como podría ser un periódico tradicional, ¿no? Entonces, pues es una gran responsabilidad, y el armado lo hacemos porque al final también el proceso del periódico pues es un proceso que lleva varios días, incluso semanas, porque es complicado a veces, bueno, pues primero hacer los temas, después las ilustraciones que son fundamentales en el periódico y que son parte esencial, ¿no?, de la comunicación del periódico, la impresión y después la distribución, y después de esa distribución que llegue a la persona que lo reparte, y después pues ya lo va repartiendo, y entonces en lo que lo reparte y llega, digamos, a la última, a la persona que está en su casa, pues puede pasar 15, 20, 30 días. Entonces hay temas en el tratamiento que son muy coyunturales y que tienen una vida muy corta, ¿no? Quizá una declaración, alguna cosa. Entonces lo que tenemos que hacer en el comité de planeación, donde pues aparecen referentes de nuestro movimiento como Pedro Miguel, como Rafael Barajas el Fisgón, y bueno, pues gente con mucha calidad ética y además calidad profesional y compromiso, ¿no? Y que entienden perfectamente de qué va esto, ¿no? No es un trabajo de, pues contrata un redactor y ya, ¿no? Sino que es un redactor que tiene que entender de qué va, y bueno, pues hacemos una planeación para ver temas que puedan aguantarnos, porque al final, pues si te llegan con un tema de Andrés Manuel ganó las elecciones, pues ya hace 6 años, o sea, tiene que ser un tema que todavía tenga la actualidad, y entonces por eso a veces, pues sí tenemos que decidir bien cuáles son esos temas. Tiene que ser un tema también, y tiene que ser una cuestión un medio de comunicación explicativo, por lo tanto la explicación no es que tenga que ser simple, sino que tiene que ser lo más entendible posible, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, los cartones, las ilustraciones son fundamentales, porque pues además de que ayudan a entender los textos, pues es algo, me parece, muy artístico, y yo creo que el periódico Regeneración, de todos los periódicos que hay, es un periódico que abona mucho a eso, a lo artístico, a cartones, a críticas dentro de los propios cartones, y a la explicación, y ese es un proceso que me parece que es fundamental, porque al final eso es lo que es, ¿no? Es un periódico de, mira, pues este texto, a ver, me queda duda, no, pero ya con el cartón, no, pues claro, o sea, te hace pensar, y eso es algo que es, por ejemplo, los ilustradores, los cartonistas, los moneros, ¿no? Que apareces tú, aparece Rodríguez, aparece Ricardo Peláez, que además es un muy buen dibujante, pues eso abona muchísimo a que tener un periódico que sea de combate, ¿no? Y de que sea explicativo y que trate de llegar al mayor número de personas, y que les llegue y que entiendan el mensaje, porque al final la propaganda es un mensaje que se da. Y bueno, pues a partir de que tenemos ya la reunión, pues tenemos asignaciones como en cualquier otro medio de comunicación, pues a ti te toca esto, tú trabajas esto, tal. Tenemos un tiempo para trabajarlo y ya después se va montando. Después se hacen arreglos, porque aunque es un periódico de propaganda, pues también tenemos que seguir ciertos lineamientos jurídicos, ¿no? No podemos decirle al PAN que son corruptos. Pero en la 4T sí podemos. En 4T sí podemos, pero el periódico, bueno, tenemos a ver si cuidar, especialmente en procesos electorales, ¿no? Claro. Entonces sí hay una revisión de estilo, de edición, y después esta cuestión de que no nos vayan a demandar bueno, el PRD nos demandó, pero ya no existe, entonces se acabó, pero no nos vayan a demandar o no nos vayan a decir que tal cosa. Entonces y hay que cuidar muchas cosas, ¿no? esas en cosas. Ese sentido. Porque al final pues es un periódico también de un partido político que tiene que seguir pues, ciertos lineamientos de la legislación electoral, pero en realidad pues hay completa libertad. Esto se agrava un poco cuando son procesos electorales, porque puede provocar algún tipo
de queja, o puede ser sancionado porque quizás se interprete que está haciendo propaganda por algún candidato en tiempos que no son, en fin, todas esas cosas se cuidan, pero en términos generales pues hay una completa libertad, y durante los procesos que no son electorales pues se puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es ya después de que se tiene pues ya el número montado, aprobado por la parte jurídica, tal, pues ya se manda impresión, y después de esa impresión pues se van distribuyendo en los estados, y ya en los estados pues cada vez en los comités de los estados, y ya los estados pues lo reparten a las personas que lo reparten, los COTS y todo ello, para que vayan casa por casa. Entonces el periódico puede estar en 15, en 21 días, pero una vida de distribución de 2, 3 meses. Jorge, yo creo que es importante decirle a los compañeros que yo sé que todos queremos tener nuestro periódico Regeneración, pero también hay la posibilidad de descargarlo de manera virtual para los que a lo mejor tardan un poquito en llegar a su estado, a su municipio. También pueden descargar Regeneración desde su página. Y ya para ir cerrando, Jorge, a mí me gustaría, aprovechando que estás aquí, que nos comentes cuál es la perspectiva que tú ves ahora en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Hemos visto que, si bien es cierto que vamos profundizando los avances, ya comentabas tú hace un momento que la derecha no deja de mentir, que todos los días amanecen con una nueva mentira. ¿Y tú qué piensas que, como un periodista independiente, como director de Regeneración, qué debe ser el papel de estos medios de comunicación, que vamos a contracorriente de estos grandes medios corporativos que tienen una capacidad increíble para difamar, para tener todo el tiempo en la radio, en la televisión, en los medios, que son masivos? Porque si bien nosotros, tú decías, el periódico Regeneración es masivo, pues de todos modos son poquitos los recursos que tenemos nosotros a comparación de los que la derecha todavía tiene. Entonces me gustaría que nos dijeras cuál piensas que es el reto que tenemos desde los medios públicos, ahora que estamos viviendo otra etapa en los medios públicos, desde los medios, que también la propia militancia está haciendo un esfuerzo increíble por hacer sus medios de comunicación, por hacer comunicación popular, por dar la batalla por las narrativas en redes sociales, cuando estamos en la calle, en las asambleas con nuestros vecinos. Tú, como especialista en este tema, Jorge, ¿qué piensas que deberíamos de profundizar, de seguir organizando a razón de seguir combatiendo principalmente las noticias falsas, que es el pan nuestro de cada día, con lo que estamos con las mentiras paparruchas. Las paparruchas de la semana, del día y de todo, pero ¿qué le recomendarías a los y les compañeros que nos están viendo a razón de cómo seguirnos organizando? Sí. Porque nosotros tenemos el trabajo de territorio, que me parece que es fundamental y ha demostrado que tiene consecuencias favorables, que los bots no votan, que por más que hagan campañas de marketing político, esto ya no. Afortunadamente, bien decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, somos el pueblo más politizado que hay en el mundo, sin duda, pero ¿qué nos recomendarías para seguir combatiendo estas narrativas falsas? Sí. Bueno, primero la del Regeneración lo pueden descargar de la página de Morena y también de la página del instituto, ¿no? Del instituto, así es. Ajá. Y entonces ahí, bueno, se puede descargar y lo descargas y lo bajas a tu celular y lo puedes mandar a millones de personas. A los chats de tus tías panistas. Para hacer enojar el chat de la familia. Te envían un piolín, tú le das Regeneración. Ajá, y ahí se arma un buen debate a las 8 de la mañana. Bueno, y respecto a lo que comentabas, Dani, pues sí, creo que el proceso que vivimos en el 2018, bueno, que viene desde hace tiempo, siempre fue un proceso, yo creo que desde antes del desafuero, ¿no? Siempre fue un proceso que fue de organización, de concientización y de movilización, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2004, ¿no? Cuando era el desafuero, que querían quitarle el fuero al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, pues la gente buscaba en ese momento, recuerdo que había como blogs, ¿no? Y la gente iba y compraba la jornada o repartía, ¿no? Veía un cartón y le sacaba copias y lo repartía. Siempre ha habido la revista como Proceso en ese momento también. En ese momento, con sus asegúnes, pero en ese momento también evidenciaba toda la injusticia que era el proceso del desafuero, ¿no? Entonces creo que siempre ha sido algo como muy, ahora le llaman orgánico, ¿no? Pero es un proceso de movilización
de que la gente toma algo, ¿no? Iniciativas, ¿no? Pues toma la vida pública sí, en sus manos, ajá, ¿no? sí, De manera muy y quiere orgánica. participar, ajá, y quiere participar en eso. Y eso creo que se ha mantenido. Antes era pues con carteles, con incluso ir a repartir volantes. ¿Que te acuerdas que la gente los hacía de propia mano? Sí, ¿no? los Eso era hacía muy de propia bonito, que la mano. gente literal con su letra llevaba sus cartulinas cosas. en las manifestaciones, sus, ¿cómo se llama? Esta palabra que siempre se me olvida que es en inglés, sus performances, ¿no? Cuando iban a las marchas, que llevaban, no sé, pues alguna ataúdes donde decía PRI, PAN, en fin, todas esas cosas que creo o que... alegorías del Quijote también. Ajá, sí, sí. En aquellas marchas. Sí, era ha sido una inventiva y una creatividad muy, muy grande. Y eso yo creo que se ha fortalecido en ciertos aspectos. Ya que se llega a la presidencia, pues las mañaneras también fungen como una línea, ¿no? Que da, y decir, bueno, por acá, por allá, contrastar, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando se hablaba en contra de los medios de comunicación hegemónicos o tal, pues eran pequeñitos los grupos, ¿no? Eran ciertos grupos. Y ya con las mañaneras, pues el tema del periodismo, de quiénes hacen los periódicos, de quiénes son los periódicos, de la ética de los periodistas, fue un tema que se debatió y que creo que faltaba muchísimo y que se sigue debatiendo. Entonces yo pienso que pues es esa, o sea, que no se pierda esa naturalidad, es orgánico, esa parte, esa creatividad que existe. Y que, porque después también hay como prácticas, ¿no? Así de gente que de repente, yo tengo la razón y no, en fin. Yo creo que la 4T y todo el movimiento siempre es un movimiento plural y es un movimiento de debate y yo creo que es esa parte, ¿no? O sea, debemos siempre estar debatiendo, debemos siempre estar tratando de pensar, ¿no? De politizarnos, y de decir que es un movimiento muy plural, ¿no? Y que pues hay que estar informando y debatiendo. Y yo creo que cualquier acción, ¿no? Desde mandar el periódico Regeneración al chat de las tías, o de repartirlo, o de poner un mensaje, yo creo que eso, como es tanta la gente, eso permite una gran defensa. Porque al final hay como dos vías, ¿no? Con los medios de comunicación y los empresarios que están alrededor de los medios de comunicación, los actores políticos, siempre son ejes, o siempre son un actor político importante, aunque sea económico, aunque sea mediático, pero siempre es un actor político. Y en las historias de los recientes, de los gobiernos de América Latina de izquierda, los medios de comunicación han fungido en la mayoría de las veces como un elemento de desestabilización, ¿no? Muchos gobiernos, para quitar ese control a los medios de comunicación, hacen legislaciones y entonces esas legislaciones después los otros dicen que son autoritarias y bueno, se hace un tema, ¿no? Que eso es un tema que pudo haber sido. Pero yo creo que aquí en el caso mexicano, Andrés Manuel no hizo una legislación sobre medios de comunicación, no quitó concesiones, no limitó ningún tipo de libertad de expresión, no hizo absolutamente nada. En ese sentido de legislación como tal, pero sí abonó a una discusión. Y esa discusión creo que es la gran barrera o el gran escudo que defiende a la Cuarta Transformación. O sea, porque si se desmoviliza todo, porque si ya no te interesa eso, entonces es mucho más fácil que prendan ¿cómo se llaman? Las campañas de odio, que prendan las campañas de desinformación. Y es esta cuestión de estar constantemente movilizándote, pero no movilizando quizá en la manifestación, digo que sí, pues, sino movilizándote en tu vida cotidiana, repartiendo, tratando. Y yo creo que esa es Platicando con las personas. Y es una parte esencial del proceso y es una barrera enorme y un escudo enorme que ha impedido que la derecha crezca, porque ahorita la derecha y la oposición están en una situación pues lamentabilísima, ¿no? Porque no tiene ni pies ni cabeza, pero está ahí y se puede reorganizar y además continúa teniendo mucho dinero, continúa teniendo a empresarios como Salinas Pliego, que espero no nos demande, o como otros empresarios que están ahí y que ellos en cualquier momento van a operar y en cualquier momento van a hacer, como lo han estado haciendo, pero quizá en algún momento haya una coyuntura donde ellos decidan
ahora sí voy y me voy a transformar todavía más en un medio golpista, ¿no? Y yo creo que la gran defensa no solo es el partido, no solo es el gobierno, sino es la gente que defiende a un gobierno que lo representa. Y mientras esa gente se sienta orgulloso de su gobierno, que creo que ha sido lo que sucedió en el sexenio de Andrés Manuel y que va a seguir sucediendo en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay una gran probabilidad de que esta transformación se profundice y que cada vez haya más logros y que cada vez, pues porque al final ese es el elemento central, ¿no? No es ocupar cargos públicos ni ganar elecciones, sino que es que la gente viva con bienestar y que haya justicia en este país. Oye, Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leerte? Pues en el periódico, ahí escribimos, editamos, periódico Regeneración, que ya está ahorita el proceso del próximo número. Yo estoy en Twitter como JG Naredo. Aquí en la 4TV tenemos un programa cada 15 días. Y bueno, pues también participo en un ¿cómo se llama? En un medio. Medios públicos. Te podemos escuchar en mesas de debate y análisis. Capital 21 y un proyecto que es muy querido por mí, que también ahí participo, que es Polemón. Pues Jorge, Mario, muchísimas gracias. Compañeros, ya saben, hay que descargar Regeneración, hay que compartir Regeneración y sobre todo hay que ir a entregar casa por casa Regeneración porque es una de nuestras obligaciones como parte de este partido movimiento. Les recordamos suscribirse a las redes sociales de la 4TV, a las del Instituto Nacional de Formación Política, en nuestra página www.infpmorena.com.mx. Están todas las convocatorias que están abiertas y todo lo que estamos haciendo, nuestra oferta formativa. Y como ustedes vieron al principio de este programa, les pasamos este video invitación para que se sumen a este partido movimiento. Recuerden que la meta son 10 millones, pero ya llevamos 1.3 millones de afiliados. Vamos muy bien, pero necesitamos seguir reforzando esta campaña. Insisto, ya les pasamos este primer video donde les damos los pormenores de cómo va a ser esta afiliación y les agradecemos a los compañeros de la 4TV todas las facilidades que nos brindan para grabar. Nos vemos el próximo domingo en La Revolución de las Conciencias en punto de las 7 de la noche y recuerden que sin formación no hay transformación.